Bueno, ahora sí, ¿me escuchan? Bueno, listo, vamos a dejarlo así. Shalom, shalom, ahora sí me escuchan. Un fuerte abrazo a todos, que el Dios de Israel continúe bendiciendo sus vidas, a todos los que se conectan, a los que ya están acá y a los que van a mirar luego esta transmisión. Vamos a empezar, hoy vamos a tener un tema muy importante que le he llamado perdón o emoción o perdón. Bueno, y vamos a ver por qué. Para eso hemos tomado una porción de la escritura que está en el libro de Génesis. Estamos estudiando el libro de Génesis. Estamos en el capítulo 33, ¿sí? Y vamos a ver qué pasa en el capítulo 33. Hemos venido estudiando, hemos venido haciendo una secuencia de todo lo que nos habla este hermoso libro, la Torá, Génesis. Y vamos a ver qué pasa con esa reunión de Jacob y de Esaú. Vamos a ver qué pasa, ¿cierto? Vamos a ver qué es lo que acontece en este tiempo donde se encuentran, ¿sí? Donde ellos tienen ese encuentro. Así es que, bueno, nos preparamos para ver qué es lo que nos dice la Escritura. Pero antes de pasar al capítulo 33, miremos algo importante. Miremos qué ocurrió en el capítulo 32, ya en el último versículo, en el 32. En el versículo 32, sí, vimos que Jacob avanza, pero dice que avanzó cojeando. Recordemos que él dice que tuvo problemas, ¿cierto? Cuando el Malak del Todopoderoso tocó el encaje de su muslo y él avanzó cojeando. Caminó, pero cojeando, ¿sí? Es decir, avanzaba su destino profético, pero con una consecuencia. Es decir, en su pierna hubo algo, ¿sí? Vemos algo importante acá, que el Todopoderoso no lo desechó, ¿sí? No desechó el propósito que tenía con Jacob, pero dice que tocó el muslo el encaje de su muslo. Y estaba revisando esta palabra tocó, ¿cierto? ¿Qué significa? Y tiene que ver con poner la mano encima, con cualquier propósito, ¿sí? ¿Y quién puso la mano encima acá? Fue el Todopoderoso, recordemos. También significa golpear, o sea, castigar, derrotar, destruir. Y hemos visto a lo largo de la Escritura, cuando el Todopoderoso coloca su mano, sí, su mano no está solamente para sanar, para ayudar, para proveer, sino que también vemos acá que su mano viene para golpear. También significa acercar, acontecer, azotar, derribar, destruir o herir. Muchas veces nosotros como creyentes, muchas veces, yo sé que todo lo hemos dicho, Padre, mueve tu mano. O también decimos, Padre, tócame, maestro. Ahí está una canción, ¿cierto?, que dice, tócame, maestro. Pero resulta que el toque de las manos del Creador no es solo para acariciar. Sus manos no solamente tocan para abrazar, para acariciar, para sanar, ¿sí?, para ayudar a levantarnos, sino que también sus manos sirven para dirigir, para proveer, ¿sí?, pero también para enderezar, alinear o moldear. Entonces vemos acá que cuando dice en el verso 32 del capítulo 32, que dice que tocó en la articulación del muslo a Jacob en la fibra del tendón. Entonces podemos ver cómo la mano del Creador obra. No solamente toca para ayudar, sino que también cuando en sus propósitos está dirigir, está corregir, también toca sus manos para azotar. Recordemos que la palabra dice que nuestro Padre, como es papá, Él corrige. Entonces, ¿cómo va a corregir? Con sus manos. Entonces, esto es como para que entendamos que no lo podemos nosotros romantizar, el amor del Padre, porque a veces decimos, no, es que Dios es amor, y lo romantizamos, ¿verdad? Lo hacemos todo romántico, creemos que ese amor es como el amor que nosotros conocimos en el mundo. No es así. El Padre, porque nos ama, nos corrige. El Padre, porque nos ama, nos alinea. El Padre, porque nos ama, nos va a azotar. Eso dice la Escritura, que nuestros padres terrenales también ellos nos disciplinaron, ¿cierto? ¿Y cómo nos disciplinaban? Nos disciplinaban a través de sus manos.
¿verdad? Dice también que contrajo su muslo. Y veía esta palabra contrajo, tiene que ver con lisiado. Entonces esto me muestra que la vida de Jacob o la vida de Jacob para ser Israel tuvo que ser tocada por la mano del Todopoderoso, ¿sí? Y quedó lisiada su cadera, es decir, quedó reducida su fuerza humana, esa fuerza que quizás la que él creía que de allí él podía hacer mucho. Recordemos que trabajó 14 años, sí, empleó su fuerza, pero el Todopoderoso estaba moldeando acá algo importante en la vida de Jacob, ¿sí? Su carácter. Vamos a ver ahora qué pasa en el capítulo 33, verso 1 y 2. Dice, alzando Jacob sus ojos, miró, y aquí venía Esaú, y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las 2 siervas. Y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y sus niños, y Raquel y a José y los últimos. Vemos acá algo interesante que, aunque Jacob tuvo ese encuentro con el Malach de nuestro Abba, ¿sí? Y se le dijo, ya no se llamará más tu nombre Jacob, sino que ahora te llamarás Israel. Miremos acá cómo sigue llamando Jacob. Dice, alzando Jacob sus ojos, ¿sí? Es decir, acá no se le dice todavía Israel. Dice, alzando Jacob sus ojos, miró, ¿sí? Vemos acá que a Jacob aún le faltaba llegar a la tierra de la promesa. Aún le faltaba cerrar ese ciclo con su hermano Esaú para pasar a ser ese Israel. Ya estaba declarado en los cielos. El Todopoderoso ya le había dicho que cambiaba su nombre, pero faltaba cerrar un ciclo. Había un ciclo que cerrar con el encuentro de su hermano Esaú. Y dice que Jacob alza sus ojos, ¿sí? Y cuando nosotros miramos la palabra ojos, alzó sus ojos, alzó su mirada, miró, podemos identificar algunas situaciones acá. Podemos decir, cuando estamos en un problema, en una situación difícil, en una situación que usted dice, yo no puedo más, usted va a levantar sus ojos. ¿A dónde? Hacia lo alto, hacia el Todopoderoso. Usted levanta sus ojos. Pero podemos ver acá algo interesante, que cuando Jacob alza sus ojos, él miró algo. Miró que venía Esaú y miró 400 hombres con él. ¿Qué es lo que mira Jacob acá? Él miró y tuvo temor aún de lo que venía su hermano a hacer con él. Porque ciertamente Esaú venía a destruir a Jacob, ¿sí? Entonces podemos decir que Jacob miró con los ojos de su alma. Todavía él estaba con angustia, con miedo, con temor, ¿sí? Veía que con Esaú venían 400 hombres y venían decididos ¿a qué? A matarlo. Jacob sintió miedo. Pero en ese momento Jacob emprende una estrategia, y esa estrategia era repartir a su familia. Y mire cómo él reparte a su familia. Él pone en orden según su corazón. Es decir, reparte a sus hijos, primero con las siervas, es decir, con las que estaban al lado de sus esposas. Primero reparte a las siervas con sus hijos, luego coloca a Raquel, a sus hijos, a Lea, y por último coloca a Raquel, ¿sí? Entonces miremos algo importante. ¿En qué orden es que las coloca Jacob? Las coloca en el orden de su corazón, ¿cierto? Y obviamente porque Raquel era la amada, Raquel era la que él amaba, y la coloca al final, ¿sí? Entonces miremos algo acá. Dice que tomó a las siervas, ¿sí? Y las puso en ese orden. Es decir, vemos acá que las posiciones en que puso a su familia muestra que Jacob aquí estaba, quizás podamos decirlo, teniendo un favoritismo hacia Raquel y hacia José. Sí, podemos decir es que estaba cuidando, preservando la promesa.
Pero lo importante es que acá Jacob hizo una estrategia. Aunque puso primero en orden conforme estaba su corazón, puso primero a las siervas, luego a Lea y al final a Raquel, pudo haber hecho un favoritismo con su amada, colocándola al final como una protección. ¿Quiénes eran las primeras? Bilha y Zilpa. Ellas eran las que encabezaban la fila de la familia de Jacob, pero no porque eran las más importantes para Jacob, no, porque si nosotros miramos, ¿verdad? Y decimos, el primero es el más importante. No, acá no es que era la más importante. Acá no es que estas dos siervas eran las más importantes para la vida de Jacob, sino que las dos siervas, Bilha y Zilpa, podríamos decir que estaban sirviendo como un escudo ante un posible ataque de Esaú. Era lo primero que iba a ver Esaú cuando haya ese encuentro, ¿sí? Entonces usted se imagina en ese momento en que Jacob mira a Esaú, que venía con 400 hombres, definitivamente Jacob lo que vio fue que venían a atacar, venían a destruir, venían a matar, ¿sí? Porque recordemos que Esaú estaba furioso. Él no había aún pasado ese enojo o esa hambre de matar a su hermano. Recordemos que eso fue lo que él declaró, lo que él dijo, que mataría a su hermano. Vamos a ver algo interesante acá en el versículo 3, que quizás muchos lo dicen de una forma, otros podemos decir, no, es que acá pasó otro acontecimiento. Muchos pueden decir, en el verso 3, dice, y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó donde estaba su hermano. Muchos dirán, Jacob le estaba haciendo reverencia a Esaú, inclinándose 7 veces. Muchos tendrán esa teoría. Muchos dirán que Jacob se estaba postrando delante de Esaú. Bueno, pero vamos a mirarlo desde otra dimensión profética y conforme escrito está, ¿sí? Porque acá la escritura me dice que no estaba al frente todavía de Esaú. Jacob estaba lejos todavía de Esaú cuando él pasa delante de ellos. ¿Delante de ellos de quién? Delante de sus dos siervas, delante de Lea y delante de Rebeca. Es decir, pasa delante de su familia. Aún no estaba al frente de Esaú. Esaú todavía venía a lo lejos. Esaú todavía no había llegado al frente de Jacob. Él pasa delante de su familia y se inclina a tierra 7 veces. Sí, ¿cuándo? Después que él hace la distribución de su familia y se para delante de ellos. Y Jacob allí se inclina 7 veces, ¿sí? Hasta que más adelante dice que llegó donde su hermano. ¿Se ha puesto a pensar usted, delante de Jacob, delante de quién se inclinó 7 veces, si aún su hermano no estaba al frente de él? Una cosa es que alguien esté frente suyo y usted comience a inclinarse, pero Esaú todavía venía a lo lejos. Eso dice la escritura, ¿sí? Dice, he aquí venía Esaú, no estaba aún frente a Jacob, ¿sí? Recordemos que Jacob había alzado sus ojos. Y aquí, cuando él alza sus ojos o cuando usted levanta su mirada, ¿cierto? Primero usted va a ver de forma natural. ¿Qué mira de forma natural? Lo que sus ojos ven. Usted va a mirar a su alrededor. Puede mirar el peligro, puede mirar alguna situación que esté aconteciendo a su alrededor. Pero el hombre espiritual, la mujer espiritual, no se queda mirando el acontecimiento de su alrededor. Ciertamente Jacob tuvo miedo, ¿sí? Pero el hombre y la mujer espiritual no se queda mirando lo que está a su alrededor. Él hace algo o esa mujer hace algo. Y eso fue lo que hizo Jacob. Él levantó sus ojos a los montes. ¿Por qué? Porque él vio que se avecinaba un peligro para su vida. Él vio que venía ese encuentro con su hermano y él no sabía cómo iba a reaccionar su hermano, ¿sí? Salmo 121, del 1 al 8, yo sé que usted lo ha leído, y aquí nos dice,
Si alzo mis ojos a los montes, o alzo mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Pregunta aquí, ¿de dónde viene mi socorro? Y eso era lo que necesitaba Jacob. Necesitaba una ayuda, necesitaba que el Creador venga a socorrer, venga a ayudarlo en ese momento que él tenía que enfrentar a su hermano, en ese momento que se acercaba el peligro para su vida y para su familia. ¿Sí? Entonces, él alza los ojos, sí. Aquí lo dice la Escritura, pero no solamente vio con ojos naturales el peligro que era Esaú, su hermano, sino que él alzó los ojos a los montes. Él alzó los ojos pidiendo ayuda al Creador. Y él se inclina no porque estaba al frente de Jacob. Jacob aún no había llegado. Él estaba alzando sus ojos, ¿sí? De forma física vio a Esaú, pero cuando él alza los ojos a los montes buscando la ayuda del Creador, él pudo ver que a su alrededor estaban los malajim, los ángeles que el Creador le había dicho que enviaría delante de él. Esa era la ayuda que necesitaba Jacob. Esa era la ayuda que él necesitaba. ¿Para qué? Para enfrentar ese momento difícil. Él no sabía cómo iba a reaccionar. Él alza los ojos allí, como es Israel. Mire lo que dice el Salmo 121. En el verso 4 dice, el verso 3 dice, Él no dejará que tu pie resbale, tu guardián no está dormido. El que guarda a Israel nunca se descuidará o se dormirá, porque Yud-Hei Vah-Hei, el Creador, el Eterno, es tu guardián. A tu mano derecha, Elohim te provee con su sombra. El sol no te golpeará durante el día, ni tan siquiera la luna de noche. Elohim te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Elohim guardará tu entrada y tu salida, desde ahora y para siempre. Entonces miramos acá desde esa dimensión profética. Ciertamente, Jacob alzó sus ojos. Jacob vio de forma natural a un Esaú enojado, furioso, que venía con 400 hombres a matarlo. Pero Jacob no se queda quieto ante el problema. Jacob no se quedó atemorizado ante el problema. Jacob hizo algo. Empleó una estrategia, sí, pero él buscó la ayuda del Creador. Cuando él levanta sus ojos, él estaba diciendo, no se duerme el que guarda Israel. Él estaba diciendo, tú eres mi protector. Él estaba diciendo, tú eres el que me vas a sacar de este peligro, porque era un peligro para Jacob, ¿sí? Entonces, miramos acá un testimonio para nosotros, para nuestra vida en este tiempo, ¿sí? Cuando a usted le toque enfrentar una situación difícil, ¿sí? No vea la situación difícil, ¿sí? No vea lo que en ese momento está aconteciendo a su alrededor, no vea quizás incluso hasta la muerte, la dificultad. Alce sus ojos al Creador, porque si solamente se queda mirando lo natural, usted tiene que alzar sus ojos, es decir, ir a una dimensión espiritual que el Creador ha colocado en usted. Esa dimensión de poder acercarse a Él ante cualquier situación. Y ojo con esto, no solo cuando esté en peligro, sino también cuando esté bien. Alce sus ojos para adorarle. Acá Jacob estaba alzando sus ojos para pedir ayuda, para pedir protección. Y ya lo vamos a ver porque la Escritura dice que él vio al Todopoderoso, ¿sí? Entonces, este es un testimonio para nosotros. Muchas veces nos dejamos llevar de los acontecimientos que están a nuestro alrededor, el problema, la situación difícil, la enfermedad, incluso muchos que han sido desahuciados de muerte. Miran lo que sus ojos naturales pueden mirar, resultados médicos, situación financiera en crisis, en fin, mirando solo lo natural. Es tiempo de ir a esa dimensión espiritual que el Padre ha colocado en nosotros. Esa dimensión de poder acercarnos a Él confiadamente, como dice la Escritura, ¿sí? Entonces, acá vemos que se dice, o los sabios dicen,
que esta actitud de Jacob es la que escribió el rey Salomón acerca de un justo. Proverbios 24:16 dice, porque el hombre justo caerá 7 veces, o sea, se inclinará 7 veces, caerá también, estará en una situación difícil, ¿sí? Te encontrarás en una situación apremiante, dice 7 veces, ¿sí? 7 veces y se levantará. O sea, el Todopoderoso es el que te va a levantar, el que te va a ayudar, el que te va a socorrer, el que va a estar allí en esa situación que te encuentres. Pero si nosotros nos limitamos a quejarnos, a llorar, a mirar de forma solamente natural, porque aunque decimos que somos espirituales, muchas veces solo estamos mirando con ojos naturales. Nuestros ojos naturales solo ven el problema, solo ven la situación difícil, solo ven la angustia, solo ven el dolor, solo ven la necesidad. Eso ven nuestros ojos naturales. Pero es tiempo de alzar nuestros ojos. Es tiempo de mirar proféticamente quién es el que va a socorrernos, quién es el que va a ayudarnos. ¿Sí? Este es un testimonio para nosotros. Vamos a ver qué pasa. Luego que Jacob pide ayuda al Creador, ¿sí? Luego que Jacob clama al Padre, ¿sí? Vamos a ver qué pasa en el verso 4. Dice, pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Vamos a ver qué pasa acá. Dice que Esaú corrió a su encuentro. Y usted se imagina acá, vamos a ver acá dos posibilidades. La una es que posiblemente Jacob en ese momento se sintió atemorizado porque lo vio corriendo, porque dijo, aquí se acaba todo, ¿cierto? Pero si Jacob había alzado sus ojos a los montes y sabía de dónde venía su socorro, también pudo estar en un momento de shalom, también pudo tener shalom. Eso no lo sabemos, porque, ¿verdad? Eso no lo dice la Escritura. Lo cierto es que dice que ellos, dice que lloraron, ¿sí? Vemos acá que el Todopoderoso estaba haciendo una obra en ese momento para el encuentro de Jacob y de Esaú. Mire, cuando Esaú llega a donde estaba, porque él corrió, mire, si la palabra dice que corrió, era porque no estaban cerca. Cuando Jacob se inclina 7 veces a tierra, como lo leímos, ¿verdad? Que dice que se inclinó 7 veces, ¿sí? Eso vemos que dice acá. Él no estaba cerca, no. Él se inclinó cuando pasó delante de su familia. Esaú estaba lejos. Acá en el verso 4 dice que corre Esaú. ¿Quién es el que estaba en medio del asunto para este encuentro? Ni siquiera corrió Jacob. Vemos que el que corre es Esaú. El Todopoderoso estaba aquí en este momento haciendo algo en el corazón de Esaú. Estaba trabajando, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya había una ayuda de parte del Creador. ¿Para quién? Para Jacob. Para que Esaú no llegue con intenciones de matarlo, sino que el Padre cambia ese corazón de Esaú en ese momento. Es decir, él cambia esa atmósfera que iba como a atacar de forma violenta, con guerra, podríamos llamarlo así. El Padre cambia esa situación. Recuerde que el Padre es el que muda los tiempos. El Padre es el que hace que cambie muchas situaciones. A veces nosotros podemos estar con nuestra mentalidad creyendo algo que no va a cambiar, que alguien no te va a perdonar o que alguien no te va a recibir o que tal persona, tal situación, ¿cierto? Pero vemos acá que cuando tú oras por tal situación o cual situación, cuando tú pidas ayuda al Creador, Él hace su intervención divina. No fue Jacob el que corre. El que corre al encuentro fue Esaú, pero no corre a un encuentro para matarlo, para destruirlo. No corre a un encuentro para golpearlo. El Todopoderoso ya estaba allí. El guardián de Israel, el Shomer de Israel, ya estaba allí
¿Para qué? Para provocar un encuentro, pero de shalom. Sí, es cierto que Esaú no cambia su corazón por Jacob, no ha cambiado su corazón, pero en ese encuentro, en ese momento, estaba el Creador de por medio, estaba nuestro Padre Celestial ayudando a Jacob para que ese encuentro se dé en shalom, es decir, que no haya guerra, que no haya discusión. Muchas personas tienen miedo a enfrentar su pasado. Muchas personas tienen miedo a buscar a alguien para pedir perdón, porque dicen, no, es que no me va a perdonar, no, es que no va a funcionar. Pero ¿sabe por qué? Porque solo estamos mirando con nuestros ojos naturales. Porque quizás nosotros todavía no le hemos preguntado al Padre si es el tiempo correcto y no le hemos pedido esa ayuda. Muchos aún no cierran ciclos del pasado por miedo, porque les toca hablar con alguna persona, porque tienen que hablar con alguien por alguna situación que pasó, dolorosa. Miren, hay personas que no cierran ciclos del pasado con sus cónyuges, con aquellos que tuvieron como cónyuge en algún tiempo, se divorciaron, tuvieron una separación. En este tiempo quizás tienen una nueva pareja, un nuevo compromiso, un nuevo matrimonio, ¿verdad? Porque se divorciaron cuando no eran creyentes, pero han pasado años de años y nunca han cerrado ese ciclo. Tal como se separaron, tal como se divorciaron, así se quedaron. Es decir, con tal que no le hable, con tal que no lo vea, si no lo veo, mejor. Eso no es cerrar ciclos, amados hermanos. Y esos ciclos son los que venimos muchos arrastrando, ¿sí? Muchos creyentes venimos arrastrando esos ciclos. Es tiempo de que usted cierre. ¿Cuándo usted va a saber que se cerró ese ciclo? Cuando usted puede hablar con esa persona, cuando usted puede abrazar a esa persona, no con como cuando usted lo hacía antes, ¿verdad? Quizás con un sentimiento, ¿sí? Llamado amor, sino porque usted, como Israel, ha sido cambiado, porque usted sabe que usted tiene que cerrar ciclos y que el perdón no es una opción, el perdón es un mandato. Si nosotros no cerramos esos ciclos del pasado, difícilmente vamos a poder llegar a ser Israel, ¿sí? Vemos acá que definitivamente este encuentro lo preparó nuestro Abacadosh. Nuestro Padre Eterno fue quien preparó este encuentro. Recordemos que Jacob se inclinó 7 veces, ¿sí? Jacob se inclina 7 veces, no ante Esaú, pues no, porque Esaú no estaba allí al frente de él, Esaú estaba muy lejos, sino que Jacob se inclina pidiendo la ayuda del Creador. Y 7, recordemos que es un número muy profético. Usted ya se imagina o sabe por qué se inclinó 7 veces, ¿sí? ¿Por qué era necesario hacer 7 veces inclinarse delante del Creador? La presencia del Todopoderoso estaba en ese momento con Jacob. La presencia del guardián, del Shomer de Israel, estaba allí en ese lugar. Él fue el que intervino en ese encuentro de Esaú con Jacob. Para Jacob, si Jacob en sus fuerzas hubiese querido hacerlo, iba a ser muy difícil. Si Jacob solamente en sus fuerzas iba a encontrarse con su hermano, eso sí iba a ser un problema. Pero cuando nosotros le pedimos la ayuda al Creador, cuando nosotros pedimos la intervención de nuestro Padre Santo, Él va a estar allí para socorrernos. Y Él va a hacer de que esa situación que tú tienes que arreglar, que ese conflicto que tú tienes que solucionar, se dé en shalom. Y voy a hablar algo que el Espíritu del Padre me está trayendo ahora que diga. Porque no solamente puede ser cerrar ciclos con personas. Hay quienes tienen que cerrar ciclos de deudas. Hay quienes simplemente salieron huyendo a una deuda, pero no la han cancelado. Y eso no es haber cerrado un ciclo. Esa deuda la sigue a usted hasta donde vaya, porque la tierra lo reconoce para hablar de usted. La tierra va a hablar de usted. ¿Quién es usted? ¿Sí? Entonces, vemos acá qué importante es el cierre de ciclos. A veces decimos, mi Dios me dio una palabra, yo ya estoy en raíces hebreas, yo estoy obedeciendo Torah, pero nada de lo que Dios me ha hablado en sus promesas
se cumple mi vida, pero es porque no se han cerrado ciclos. Y como les digo, no solamente cerrar ciclos en una situación quizás conyugal que tuvo usted en algún momento, sentimental, ¿sí? También en el área financiera se debe de cerrar ciclos. Tenemos que mirar en qué área de nuestra vida aún no hemos cerrado ciclos. Pueden ser ciclos que tienen que cerrar familiares. Hay aquellos que no han cerrado ciclos de perdón con sus padres, porque sus padres los abandonaron, porque crecieron sin papá. Y cuando no se ha cerrado un ciclo, ¿sabe qué pasa? Toda la vida se vive llorando y lastimado. ¿Por qué? Porque hay una llaga en su corazón. Porque hay un ciclo del pasado que no se ha cerrado. Y eso no le va a permitir avanzar, alcanzar las promesas del Israel que el Padre le ha prometido para su vida. Quizás Israel de nombre, pero todavía no ha alcanzado las promesas. ¿Sí? Entonces, qué importante es que nosotros entendamos esto en este tiempo y lo estamos enseñando desde una dimensión espiritual diferente, porque el Padre a su pueblo le ha dado promesas, pero esas promesas no se van a efectivizar en nuestras vidas mientras nosotros no tengamos cerrados los ciclos. Eso es como que, voy a ponerle un ejemplo. A usted le dieron una promesa de viajar a Estados Unidos. Sí, vas a viajar a Estados Unidos. Dios me muestra que vas a viajar. Listo, pero resulta que usted no tiene ni pasaporte, que usted tiene problemas legales en su nación. ¿Cómo va a salir? No me diga que va a salir por una trocha, no me diga que se va a ir ilegal, porque eso no es bendición del Creador. Ir a un lugar ilegal no es bendición del Creador. Eso es ir huyendo, escapando y escondidas. Y nuestro Creador no hace nada así. Entonces, si salimos así porque yo tengo una promesa del Padre, porque Dios me dijo eso y salgo de la forma que yo creo que es normal, entonces, pero no es la correcta ante los ojos del Padre, cuando yo llegue a ese lugar no me va a ir bien. Todo me va a ir mal. ¿Por qué? Porque no cerramos ciclos del pasado en el lugar a donde debemos de cerrarlo. Entonces, hay ciclos en la vida del creyente que tienen que cerrarse en diferentes áreas y todos debemos de mirar en qué áreas de nuestra vida no se han cerrado ciclos y es por eso que no podemos ser ese Israel. Es Israel que es el que hereda las promesas del Padre. Es Israel que toma las bendiciones del Creador. Quizás están allí, están pululando porque el Padre ha hablado de ti. Porque el Padre te ha dicho esas promesas, pero resulta que no hemos cerrado esos ciclos. No tenga miedo a cerrar ciclos. Pida la ayuda del Creador. Mire a Jacob. Él se vio en peligro de muerte. Jacob vio que su hermano Esaú venía a matarlo, venía contra él. Pero él tuvo que clamar la ayuda al guardián de Israel, al shomer de Israel, al que no se duerme. Lo mismo con usted y conmigo. Es decir, si hay algún ciclo del pasado que hay que cerrar, ciérrelo. No tenga miedo de enfrentar ese pasado. No tenga miedo de enfrentar lo que quizás para usted no es que le va a hacer problema. Si usted clama al Creador, Él le va a ayudar. ¿Sí? Vemos acá algo. ¿Y por qué decimos que fue el Padre permitiendo que se cierre ese ciclo? ¿Sí? Entre Esaú y Jacob. Porque sí, ciertamente Esaú no cambió su corazón en cuanto a Jacob. Y eso lo vemos hasta ahora, guerras, conflictos, ¿cierto? Aunque Esaú es el que corrió a abrazar a Jacob. ¿Por qué? Porque fue el Todopoderoso quien lo permitió. Fue el Todopoderoso quien en ese momento trabajó en el corazón de Esaú para que vaya no con violencia, sino a manifestar ¿qué cosa? Un gesto amigable, aunque no perdón, no un teshuvá, pero sí un gesto que en ese momento le iba a servir a Jacob para cerrar un ciclo con la vida de su hermano Esaú. ¿Sí? Vemos que Esaú no ha cambiado en cuanto a Jacob, no es que lo ame, no. Pero lo que podemos ver acá es que el Todopoderoso impidió que Esaú le haga daño a Jacob. Es decir, él preparó ese encuentro para que
se cierre ese ciclo en la vida de Jacob. Es necesario, hermanos, nuevamente, mire, el Padre me está haciendo en este momento dar esta palabra porque hay muchos que tienen promesas como Israel. Hay muchos que tienen promesas del Todopoderoso. Hay quienes tienen hasta una llave para abrir. Pero todavía hay ciclos del pasado que no han sido cerrados. ¿Sí? Entonces, algo también que me lleva acá a mirar en este encuentro de Esaú y de Jacob es que Esaú y Jacob no sintieron una necesidad de resolver el pasado. ¿Sí? Es decir, diciendo, no, es que mira, Jacob, tú me quitaste la primogenitura, o diciéndole, no, es que tú me dijiste que el plato de lentejas, o diciéndole, no, es que tú mentiste. O sea, aquí vemos algo interesante, ¿sí? No vaya a tocar el pasado. No vaya a decir, es que alguien me dijo, es que yo lo dije, porque a mí me dijeron, es que yo, y tal cosa. Para cerrar ciclos del pasado, mire algo interesante acá que nos enseña como un testimonio para nuestras vidas Esaú y Jacob. Ellos no recordaron el pasado. Ninguno de los dos. Acá se habla de que yo te dije, de que tú me dijiste, de que yo fui, de que a mí me mandó mi mamá, de que a mí mi papá me sacó. Acá no dice absolutamente nada. Y eso es lo que no pasa con muchos creyentes. Como creyentes a veces queremos solucionar algo, cerrar un ciclo, pero nos ponemos a recordar, ¿cierto? Pero muchísimas cosas. Y resulta que en vez de solucionar y cerrar el ciclo, traemos a memoria el pasado y volvemos un conflicto. Quizás la otra persona ni se acordaba esa parte, pero usted la recuerda y se vuelve un conflicto. Para que haya un perdón, recordemos lo que dice la palabra. No traigas a la memoria cosas del pasado, porque el Padre quiere hacer cosa nueva. Él está dispuesto a hacer cosa nueva, así como en la vida de Jacob. El Padre tenía algo nuevo para su vida. Pero ¿qué tal recordando? O Jacob diciéndole, no, hermano, es que la verdad que yo hice eso porque mi mamá me dijo que lo haga, no porque yo quise engañarte o no porque yo quise hacerlo. Vemos acá un testimonio importante en esta parte de Jacob y de Esaú para nuestras vidas, para ese cierre de ciclos del pasado, que es lo que el espíritu de mi Abacadosh me hace ver en este momento, que no podemos alcanzar promesas del Padre porque hay ciclos del pasado que están también allí. Así como las bendiciones del Padre están dando vueltas para que usted pueda tomarlas, también el pasado está recordando que hay ciclos que no han sido cerrados y que necesitamos que se cierren esos ciclos. Aquí podemos ver definitivamente cómo el Todopoderoso trabajó en los corazones de ambos, ¿sí? Y él trabajó tanto en el corazón de Esaú como en el corazón de Jacob. ¿Qué tal Jacob diciéndole, hermano, pero tú dijiste que me ibas a matar? Hermano, pero tú dijiste que cuando me encuentres y me ibas a matar. Y yo, en fin, tenía miedo. Acá vemos que no se dio nada de eso. Y esta fue la mano del Todopoderoso en medio de estos dos hermanos para cerrar esos ciclos. ¿Sí? El Todopoderoso obró en los corazones de ambos y no había necesidad de tocar temas del pasado, sino más bien, ¿sí? Vemos acá que dice que se echó sobre su cuello y lo besó, ¿sí? Lo besó, no está diciendo acá lo perdonó. Por eso es que tenemos que hacer un énfasis acá. Aquí no es que hubo un perdón de parte de Esaú, no. Aquí hubo un encuentro provocado por el Padre, por nuestro Abacadosh. Aquí hubo un encuentro preparado por el Todopoderoso para que sea un encuentro en Shalom. Recordemos, más adelante vamos a ver qué es lo que le pidió Jacob al Todopoderoso, ¿sí? Esaú lo besa. Sí, lo besó como un saludo, pero no porque hubo un perdón, ¿sí? Recordemos que él iba con intenciones de matarlo, pero fue nuestro Padre Eterno quien preparó el encuentro. Yo leía una porción en Proverbios 16:7 y dice, cuando los caminos del hombre complacen al Eterno, Él hace que aún sus enemigos estén en paz con él.
Eso está en Proverbios 16:7. Entonces esto me muestra que cuando nosotros caminamos en obediencia al Creador, cuando nosotros caminamos conforme a sus instrucciones, es decir, el Padre nos ve con agrado, nuestro Abacados nos mira con agrado, y aún a esos que se han levantado contra tu vida, aún a esos enemigos, va a hacer que estén en paz contigo. Y era lo que el Padre estaba permitiendo en este momento en la vida de Jacob y en la vida de Esaú, que haya shalom en ese momento, que sea un encuentro en shalom, que no haya discusión, que no haya en ese corazón de Esaú el querer matar o hacerle daño a su hermano, sino que haya un encuentro en paz, que no se tocaron temas del pasado, que no hablaron ni por qué, ni yo te dije, ni me dijeron, ni absolutamente nada de eso, ¿sí? Dice también que ellos lloraron. ¿Sabe algo? Podemos, si nosotros nos metemos proféticamente en esa escena, ¿sí? Podemos decir que Jacob no pudo contener sus lágrimas ante lo que estaba ocurriendo. Jacob no se esperaba ese encuentro. Jacob se esperaba un encuentro diferente, ¿sí? Aquí, ¿por qué lloraron? Sí, se dejaron llevar por el sentimiento, los dos. Y ya vamos a ver por qué. Porque no es que lloraron porque Esaú lo perdonó. No, en el corazón de Jacob quizás era diferente al de Esaú. Pero Esaú lloró, pero no porque verdaderamente iba a perdonar a Jacob. Y eso nos lleva a ver que todo esto o este encuentro fue preparado por nuestro Padre Celestial. ¿Por qué preparado por él? Porque nuevamente repetimos, Esaú iba dispuesto a matar a Jacob, pero la mano del Creador estaba allí para impedírsela. Esa misma mano del Creador que estuvo con Jacob todo ese tiempo que pasó en la casa de Labán, todo ese tiempo que pasó cuando estuvo en esa tierra que no era la de él. Recordemos aún cuando tuvo ese encuentro con Labán, que dijo Labán, no, es que tu Dios o tu Elohim es el que me impidió que te haga daño. Entonces podemos ver que el mismo Dios, el mismo Elohim de Jacob que estuvo con él cuando estuvo esos años en la casa de Labán, esos 20 años en la casa de Labán, el mismo Dios que estuvo con Jacob todo ese tiempo, ¿verdad? Y que aún estuvo para ese encuentro con Labán, es el mismo que estuvo acá en el encuentro que tuvo con Esaú, ¿sí? Entonces, como les decía hace un momento, amados hermanos, quizás necesita cerrar ciclos del pasado. Y que quizás es que usted por miedo no ha querido enfrentarlos, asumirlos. Quizás usted por miedo no ha querido dar la cara a esos ciclos del pasado. Hoy le digo algo. Si el Todopoderoso, el Dios de Israel, es tu Dios, no tienes de qué temer de lo que pueda hacerte el hombre. El Todopoderoso quiere llevarte a un nuevo ciclo. El Todopoderoso tiene para ti esas promesas de su pueblo Israel. Y Él te ha hecho promesas, ¿sí? Pero ¿qué pasa? No va a pasar al nuevo ciclo si antes no arregla lo que quedó como parte del pasado sin resolver. En cualquier área de su vida, como les decía hace un momento, no solo en el área sentimental, en el área familiar, en el área financiera. Mire en qué ciclo de su vida todavía hay cosas del pasado por resolver. Y que lo único que hemos hecho es taparlo, ponerle una cortina como que esto yo no quiero saber más o de esto yo no quiero hablar más. Como muchos dicen, ay, no me hables de eso. O ese tema yo no quiero hablarlo. Pero ¿por qué no quieren hablarlo? Simplemente porque hay un área de su vida que todavía no ha cerrado ese ciclo. Cuando usted ha cerrado todos esos ciclos del pasado, usted lo puede hablar, ¿sí? Como parte de su testimonio y no le va a causar dolor, no le va a traer afectación cuando usted lo hable, ¿sí? Entonces recordemos que Hasatán, el acusador, es el que va a estar allí para acusar a los hijos del Todopoderoso.
El Padre Eterno, el mismo Elohim de Jacob, es nuestro Elohim. Recordemos que Jacob es Israel. Nosotros somos ese Israel, ¿sí? Y al igual que Jacob, también nosotros tenemos promesas. Y el Padre Eterno siempre cumple sus promesas. Recordemos algo interesante, que ya lo vimos en el capítulo 28, versos 20 y 21. ¿Qué fue lo que le pidió Jacob a el Todopoderoso cuando tuvo el encuentro en Betel? ¿Qué le pidió Jacob 20 años atrás al Dios de Israel? A veces nosotros creemos que el Padre se olvida. A veces nosotros creemos que Él no se va a acordar de las promesas que nos ha hecho. Él sí se acuerda. Quizás usted y yo somos los que olvidamos, pero Él no se olvida. Vamos a recordar en Génesis 28, capítulo 28, versos 20 y 21, dice: Jacob hizo este voto. Recordemos que en Betel él hizo un voto con el Creador. Y él dijo: si Yahweh Elohim está conmigo y me guarda en este camino que estoy viajando, dándome pan para comer y ropa para vestir, para que regrese a la casa de mi padre en Shalom, entonces Yahweh será mi Elohim. También dijo, ¿verdad? Hizo también como parte de su voto fue: y todo lo que me dieres, de eso apartaré para ti. Bueno, lo cierto es que esta palabra de Jacob fue 20 años atrás. Fue cuando salió de la casa de su padre y se dirigía a la casa de Labán. 20 años atrás. Quizás Jacob lo había olvidado, pero el Todopoderoso no se olvida. Él tiene presente qué hemos hecho como voto delante de Él. ¿Cuál fue el voto que hicimos? ¿Qué fue lo que nosotros le hemos pedido al Creador? Quizás no es literal como está acá, pero quizás usted le dijo: Padre, esto y esto, y si tú esto y esto y esto, y quizás usted piensa que Él se ha olvidado. Lo cierto es que este voto que hace Jacob con el Creador, primero le dice: si tú estás conmigo. Eso se cumplió. Esos 20 años el Creador estuvo con Jacob. ¿Me guarda en este camino que estoy viajando? Sí, lo guardó, lo cuidó. ¿Qué más? Dándome pan para comer y ropa para vestir. No le faltó, Él tuvo. Y yo creo que con todos nosotros el Padre ha hecho eso. No nos ha faltado ni la comida, ni el vestido, no nos ha faltado, ¿verdad? El Padre ha estado con nosotros. A veces solamente miramos lo que nos falta, pero no nos damos cuenta todo lo que el Padre nos ha dado. En este caminar, en este viaje que tenemos nosotros de caminar con el Padre o sirviéndole al Todopoderoso, hemos olvidado lo que Él nos ha dado. Hemos olvidado lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Por qué? Porque nuestra mirada, nuestros ojos naturales están enfocados en lo que me falta. Están enfocados en lo que yo quiero, en lo que necesito y en lo que no tengo ahora. Y a veces nos enfocamos en la necesidad y no estamos dando gracias por lo que el Padre nos ha dado. Jacob ciertamente pudo experimentar que el Elohim de Abraham estuvo con él todo ese tiempo, todos esos 20 años que se fue a la casa de Labán, que le dio pan para comer, le dio pan para comer, que le dio ropa para vestir, le dio ropa para vestir, ¿sí? ¿Qué más? En este momento estaba regresando a la casa de su padre, sí, y aunque Saúl se levantó y quería matarlo, como el Padre es bueno y su promesa se cumple, Jacob le había dicho: si tú me regresas en Shalom, entonces tú serás mi Elohim. ¿Por qué? Porque él lo conocía solo como el Dios de sus padres, el Dios de Abraham y el Dios de Isaac. Él todavía no lo conocía como su Elohim. Entonces podemos ver que el Todopoderoso cumple este voto de Jacob, dándole vestido, guardándolo, cuidándole, dándole alimento. Y no solo eso, también permite que regrese en Shalom. También cambia la situación de adversidad que venía con Esaú para cambiarlo en ese momento del encuentro en un encuentro en paz.
entonces podemos ver que el Todopoderoso sí cumple sus promesas. Y bueno, ¿qué más? Le dijo, ¿verdad? Y de todo lo que tú me des, yo voy a apartar para ti. Vemos que el Padre también le dio mucho a Jacob. También fue bendecido en la tierra de donde estaba de Labán. Allí lo bendijo, pero ese no era el propósito. Había algo más. Es decir, no se quede usted solo con las bendiciones. Quizás hasta ahora el Padre lo ha bendecido, le ha dado mucho. Pero no se quede solo con eso, porque ese no es el propósito, o ahí no termina el propósito. Hay quienes pueden sentirse cómodos y decir, no, a mí Dios me ha bendecido. Pero recuerda que hay algo más. En la vida de Jacob, él pudo haberse quedado cómodo en la casa de Labán. Ah, no, yo ya he sido bendecido aquí. 6 años soy bendecido. El Todopoderoso me ha dado mucho. Pero ese no era el propósito. No era quedarse en la casa de Labán. Tenía que cumplirse, regresar a la casa de su padre. Eso lo vamos a ver la próxima semana. ¿Qué simbolismo profético tiene este volver a la casa del padre? Entonces, Jacob en el capítulo 28 hizo un voto con el Creador. Y quiero hablarles un poquito acerca de esto, porque muchos de nosotros hacemos votos en un momento de desesperación. Este voto fue 20 años atrás, cuando Jacob salió de la casa de su padre. Salió porque Esaú lo iba a matar. Muchos han hecho votos en el momento de la angustia, en el momento de la opresión, en el momento del miedo, en el momento donde saben que ya no tienen más salida. Hicieron votos. Y creemos que, no, ya Dios se olvidó. Lo que dije en ese momento, ya Dios se olvidó. Yo quiero decirles hoy, en esta hora, que el Padre me ha traído esto a memoria. Es que el Padre no se olvida de los votos. Así como Él no se olvida para cumplirlos, los cumplió en la vida de Jacob, Él tampoco se olvida para ejecutar en nuestra vida. La palabra dice en Eclesiastés que no hagas votos a la ligera. También nos dice la Torá que es mejor que nosotros no prometamos si es que no vamos a cumplir. Muchas veces hacemos votos a la ligera y creemos que el Todopoderoso se olvidó. ¿Qué tal alguien que hizo un voto? Padre, si tú me sacas de esta situación, yo te voy a servir. Y resulta que salió de la situación y se olvidó. Así como el Todopoderoso no se olvida para cumplir sus votos, Él tampoco se olvida para demandarte esos votos que tú has hecho. Él te va a demandar esos votos. Él te va a demandar esas promesas que les has hecho. Él te va a demandar aquello que prometiste hacer en el momento de la angustia, en el momento de la prueba. Así como el Padre cumple las promesas, Él también demanda de esos votos que nosotros hacemos. Bueno, el Todopoderoso estaba cumpliendo acá lo que Jacob le pidió, ¿cierto? Testimonio para nosotros. Es el mismo Dios en este tiempo. Veamos qué pasa con el llanto de Esaú. Como les decía, este fue un encuentro preparado por el Creador. Este fue un encuentro que el Padre permitió entre estos dos hermanos para que se cierre ese ciclo, ¿verdad?, en la vida de Jacob y él pueda pasar a ser ese Israel. El llanto de Esaú no iba a durar mucho, ¿sí? ¿Por qué? Porque él nunca hizo un teshuvá. Él nunca hizo un retorno al Creador en obediencia. Entonces, este odio hacia Jacob iba a seguir. En ese momento llora por causa de la mano del Todopoderoso que estuvo a favor de Jacob, por ese encuentro que el Padre prepara, ¿sí? Pero no porque Esaú hizo un teshuvá. Lo mismo pasa en la vida de muchas personas y quiero que entiendas esto. Quizás te toque cerrar ciclos con personas que te hicieron daño, ¿sí? Quizás vas a experimentar lo que en este momento pasó Jacob, ¿sí? Es decir, esa persona no va a cambiar hacia ti, lo que sienta hacia ti, pero es necesario cerrar esos ciclos. Quizás va a seguir odiándote, quizás va a seguir contigo con esa forma áspera de ser. Pero quiero decirte algo, en cambio, en tu vida va a cambiar. En tu vida se va a cerrar ese ciclo y tú vas a comenzar a experimentar cosas nuevas. Tú ya hiciste tu parte. La otra persona, si no hace un teshuvá, es él con el Padre.
esa persona con el Padre, pero en cuanto a ti, cierra los ciclos del pasado. Vemos acá un Esaú que nunca hizo teshuvá. El que no hace teshuvá puede llorar, como lo hizo Esaú. También lloró en este momento, pero no cambió, ¿sí? Y esto, como les digo, pasa con muchos creyentes. La mano de misericordia del Padre se manifiesta en una situación difícil, incluso en peligro de muerte, como estuvo Jacob. Pero pasa el tiempo y se olvidan. Sí, en un momento lloraron, en un momento se abrazaron, dijeron que pedían perdón, pero eso fue momentáneo. Todo porque su corazón no hace un verdadero teshuvá. Así hay muchos creyentes. Llega un momento, el Padre ministra, vemos el mover de la mano del Padre, vemos cómo el Padre se mueve en ese momento y creemos que la persona ya va a hacer un teshuvá porque lloró, porque dijo que, ay, y lo abrazó, en fin, lo que vemos acá en Esaú. Pero resulta que nunca hacen un teshuvá, ¿sí? Entonces esto nos deja claro también y un testimonio para nosotros que no debemos dejarnos llevar por el sentimentalismo, ¿sí? Porque veamos lágrimas en una persona, porque veamos abrazos, porque veamos besos. Esto puede ser parte de la emoción y del sentimiento, movido por el alma de muchas personas, ¿sí? Muchas personas que solamente se mueve su alma, ¿verdad? Por el remordimiento, por el sentimiento. Por eso es que cuando usted es espiritual, no puede ser influida o dejarse influenciar por los sentimientos, sino por lo que el Padre trae por su espíritu. Una persona guiada por los sentimientos llora, abraza y besa, como lo hizo Esaú. Pero eso no es señal de que haga un teshuvá. Emoción, sentimentalismo es parte del alma, ¿sí? Hay quienes como creyentes pasan de reconciliación en reconciliación. Es decir, creyentes que se piden perdón hoy y dicen yo perdoné y más adelante otra vez se acuerdan de lo mismo y vuelven a lo mismo, ¿sí? Y pasan tiempos y tiempos en lo mismo porque no hay un teshuvá. Porque los encuentros que tienen, si es de pedirse perdón con sus padres, con sus hermanos, en cualquier área que usted tenga que cerrar ciclos, solamente fueron movidos por sentimientos, solamente fueron movidos por emoción. Lloraron, se abrazaron y se besaron, pero nunca hubo un teshuvá, porque vuelven a lo mismo. Y eso es un testimonio para nosotros, que las lágrimas no son indicativos de cambio. Cuando vemos que alguien llora, cuando alguien abraza, cuando alguien besa, ¿sí? Como Esaú, no es un significativo de cambio. ¿Qué necesito ver en una persona para realmente conocer si ha cambiado? Son los frutos en la vida de esa persona. Es decir, vamos a ver algo diferente. Una persona que verdaderamente ha madurado, ha crecido y tiene frutos del espíritu, como dice la palabra, ya no se mueve por el sentimentalismo, sino por el amor. Es decir, aunque hablen mal de usted, usted ya no va a hablar mal de esa persona. Es decir, que una persona no necesita hablar mal de otra para yo quedar bien. Una persona que verdaderamente está madura en el Padre, en el Espíritu, ¿sí? Va a tener unos cambios que vamos a poder mirar. Los frutos del Espíritu van a ser visibles en esa persona. Ya no dejándose guiar por emoción, por sentimientos, por las lágrimas, por el beso y por, en fin. Y más adelante vuelven a la misma situación. Y esto no solamente en caso de hermanos que estamos viendo acá, puede ser en creyentes esposos, ¿sí? Ah, no, yo te pido perdón, lloro, te abrazo, beso, te prometo que cambio, pero su vida no ha cambiado. Y volvemos y estamos en esa situación cada cierto tiempo, pidiendo perdón, abrazándonos y besándonos. Yo no digo que no tenemos que perdonarlos. La palabra dice que 70 veces tú tienes que perdonar a tu hermano, pero no significa que vas a hacer lo mismo. Voy a poner un ejemplo. ¿Qué tal un esposo con la esposa? ¿Cierto? Le perdonó un adulterio, pero después de un tiempo vuelve a ser adúltero. O sea, el Padre ya no te llama a esa profesión del adulterio. El Padre te llama a cambiar. Yeshua le dijo, mira, has sido sanado. Ya no peques más para que no te vuelva
algo peor. Si somos mentirosos cuando no conocemos al Padre, ya nuestra profesión no es volver a ser mentirosos, sino cambiar. Dice la palabra, el que roba no robe más, el que mienta no mienta más. O sea, tiene que haber un cambio en nuestra vida. Cuando verdaderamente hacemos un teshuvá, va a haber un cambio. ¿Sí? Entonces, las lágrimas, los abrazos y los besos en una persona no son indicativos de cambios. Usted haga su parte, perdone, así la otra persona no lo haga, pero usted habrá salvado su alma y usted habrá cerrado ciclos, ¿sí? Porque quizás la otra persona solo lo haga movido por su emoción, por sus sentimientos, es algo momentáneo. Si no, miremos a Esaú, que en lo largo de la historia su odio hacia Israel sigue y sigue y sigue en guerra. Vamos avanzando al otro versículo. Dice, y alzó sus ojos y vio a las mujeres y a los niños y dijo, ¿quiénes son estos? Y él respondió, son los niños que Yahweh me ha dado a tu siervo. ¿Sí? Aquí vemos algo interesante. ¿Sabe qué pasaba? Esaú puso sus ojos ¿en quién? En las mujeres. Recordemos que ellas estaban primero, ¿sí? Primero estaban las siervas y luego los niños, ¿sí? Ellas estaban junto a sus hijos y esa precisamente fue la estrategia que usó Jacob para proteger a sus mujeres, ¿sí? ¿Por qué? Porque puso primero a sus siervas. ¿Qué pasa? Dicen los sabios, los comentaristas, ¿sí? Los que conocen mucho la historia de este tiempo, que Esaú era conocido como aquel que lo que quería, él lo tomaba por la fuerza y lo conseguía, ¿sí? Si él quería una mujer, él tomaba por la fuerza y la tomaba y la quería y la tomaba, ¿sí? Entonces vemos acá algo interesante, que él pone sus ojos primero en las mujeres, ¿sí? En los niños, y le dice a su hermano, ¿quiénes son estos? ¿Sí? ¿Quiénes son? Y él le dice, son los niños, ¿sí? Ni siquiera le dice son las mujeres, dice, son los niños que Yahweh ha dado a tu siervo. Jacob le estaba diciendo que los niños eran la bendición del Creador, ¿sí? Como dice Salmos, que los hijos son herencia del Todopoderoso. Él estaba diciendo, son esa herencia. No le dijo, son mis hijos como tal, sino que le dice, son los niños que Yahweh me ha dado a tu siervo. ¿Sí? Entonces, él estaba cuidando su herencia. Él estaba cuidando esos hijos, porque dice que los hijos son herencia. ¿Sí? Él estaba cuidando a sus hijos. Y luego vinieron las siervas, ellas y sus niños, y se inclinaron. Y vino Lea con sus niños y se inclinaron. Y después llegó José y Raquel y también se inclinaron. Toda la familia de Jacob pasa y se inclina ante Esaú. El inclinarse, y aún esta costumbre hay en muchos lugares, en muchas naciones todavía, que las personas hacen un sentido de inclinación como parte de un saludo. No es como usted, quizás que usted da la mano, otros que de verdad se dan un abrazo, otros que se dan un beso en la mejilla. Este inclinarse también era un simbolismo de saludarse, ¿sí? De saludarse. Un saludo, podemos decir, con honra, ¿sí? Pero lo cierto es que muchos pueden decir, no, es que se estaban inclinando ante Esaú, otros pueden decir que estaban congraciándose con Esaú. Lo cierto es que ellos estaban saludando a un familiar que por mucho tiempo no habían visto, ¿sí? Entonces, algo que me llamó mucho la atención es que cuando pasan todos a saludar a Esaú, dice que llegó José y Raquel. ¿Sí? Recordemos que debería de ser Raquel y José, porque los niños estaban detrás de las mujeres. Pero resulta que acá José se coloca delante de su madre y él está sirviendo de escudo para su mamá. ¿Sabe por qué? Porque los ojos de Esaú estaban puestos en las mujeres. Y José se da cuenta que los ojos de su tío se habían colocado sobre su madre, sobre su mamá.
¿sí? Es tremendo este pequeño detalle que podemos ver acá, ¿sí? Con las otras dice que primero Lea, los niños, ¿sí? Vinieron las siervas, todas viene Lea, todas pasaron, pero en el caso de Raquel, primero pasa José. José se coloca como un escudo delante de su mamá, ante los ojos pervertidos de su tío, porque su tío, ¿sí? A la mujer que él quería, él la tomaba por la fuerza. Entonces vemos acá algo interesante con este hijo llamado José y que más adelante vamos a hablar de él. ¿Qué más dice el verso, el que sigue? Veamos el 8, dice, y Esaú le dijo, ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió, el hallar gracia en los ojos de mi señor. ¿A qué grupos se estaba refiriendo Esaú? A esos grupos que él envió, recordemos, con los regalos, ¿sí? Pero no solamente era en el sentido de que me enviaste regalo, sí, le dijo, ¿qué te propones? ¿Sí? Acá Esaú le estaba preguntando si lo que le envió eran presentes de honor o porque él pensaba que necesitaba ayuda. Ya vamos a ver por qué estamos diciendo esto, ¿sí? Jacob le contestó que era un presente de honor. Esaú era un hombre soberbio. Esaú era un hombre rebelde. No crea que tenía el mismo corazón de Jacob. Aunque eran hermanos, eran muy diferentes. Él le dice, ¿qué te propones? Pero vamos a verlo en el versículo más adelante, en el siguiente, en el 9, ¿por qué le hace esta pregunta? Le dice, me estabas enviando un regalo como un regalo de honor, un presente de honor, o qué piensas que yo necesito ayuda tuya. Y Jacob le dice, no, yo quería hallar gracia delante de Esaú, ¿sí? Entonces, vemos acá que quizás acá hizo algo mal Jacob, queriendo hallar gracia delante de Esaú con regalos, ¿sí? Quizás estaba olvidando ciertamente que cuando su padre, al salir de su casa, le dijo que los pueblos te sirvan y las naciones se postren ante ti. Sé el amo de tus hermanos y que los hijos de tu madre se postren ante ti. Malditos los que te maldigan y benditos los que te bendigan. Pero esta promesa se cumpliría cuando él sea Israel. Él estaba cerrando un ciclo. En este tiempo, eso es lo que pasa. Ante Israel, ¿verdad? Se cumple esta promesa que hizo su padre. Veamos qué pasa en el verso 9. La respuesta de Esaú, cuando le dice, es un presente de honor. Quise hallar gracia delante de ti, porque le dice, ¿y tú qué te propones con esto? ¿Piensas que yo tengo necesidad? Lo estaba haciendo de una forma no cordial. Esaú, ante la respuesta de Jacob de que quería hallar gracia, Esaú le dice, suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Quizás usted lo ha leído rápidamente, pero si nosotros lo leemos y lo miramos con los ojos del espíritu, podemos mirar a un Esaú altivo, soberbio y arrogante. Esta respuesta que le hace a Jacob, ¿sí? Porque no es que era un regalito pequeñito, eran muchos regalos, ¿sí? Ya habíamos visto que eran muchos regalos, pero la respuesta de Esaú es muy despreciativa. La respuesta de Esaú viene de un corazón altivo, orgulloso, arrogante, ¿sí? Hacia un presente que estaba haciendo su hermano. Y sí, con todo su corazón, Jacob dice, para hallar gracia. Y él responde agresivamente, de forma arrogante, de forma orgullosa, suficiente tengo yo. Es como que yo no necesito tus regalos. Yo tengo mucho, ¿sí? Es como que le dice, yo no necesito de lo que tú tienes. Porque mire lo que más adelante le dice, sea para ti lo que es tuyo. En otra versión es, quédate con lo que tú tienes. Yo no lo necesito, ¿sí? Aquí podemos ver el corazón de Esaú, lleno de orgullo y de soberbia.
Este es un desprecio lleno de o envuelto de bondad, como diciéndote, quédate con lo que me quieres dar a mí porque yo tengo lo suficiente, yo no lo necesito. Y esto nos muestra a nosotros que, aunque eran hermanos, tenían dos corazones muy diferentes. Es decir, el uno humilde y el otro lleno de soberbia y altivez. Hijos de un mismo padre, sí, pero diferente. Y esto es un testimonio para nosotros, porque a veces creemos que porque somos hermanos todos vamos a ser iguales, ¿sí? Y esto hablándolo de forma natural, de tus hermanos de sangre o de tus hermanos de la fe. Creemos que todos van a actuar con el mismo corazón que tenemos nosotros, ¿verdad? Tú tienes un corazón y tú piensas que vas a recibir la misma respuesta que tus hermanos. Tú piensas que los hermanos van a ser igual que ti porque son hijos del mismo padre. Acá vemos que eran hijos del mismo padre, pero actuaban muy diferente. El uno arrogante, soberbio y altivo, diciéndole, hermano, ¿y para qué me has mandado todos esos regalos? Yo tengo bastante, yo tengo suficiente, yo no lo necesito, quédate tú con eso. ¿Sí? Es tremendo. No podemos actuar nosotros de esa forma despreciativa a alguien que quiere hacerte un bien entregándote algo. Solamente un corazón lleno de orgullo, de soberbia, puede despreciar lo que alguien te quiera dar. Porque por más que tengas mucho, porque tengas demasiado, no puedes decirle a alguien que quiere entregarte algo pequeño. Tenemos que recibirlo con agrado. Tenemos que recibirlo con agradecimiento. No con ese corazón de Esaú diciéndole, no, hermano, yo tengo mucho, yo no necesito eso, quédate tú con eso. Qué tremendo. Esto muestra el corazón de Esaú, ¿sí? Pero veamos también algo en un sentido de mostrar diferencias entre Esaú y Jacob. ¿Qué podemos decir? Esaú, sí, ciertamente podía tener suficiente, como dice acá. Suficiente tengo yo, eso dijo él. Es decir, a mí no me falta nada, ¿cierto? Imagínese una persona que no te reciba algo porque diga, a mí no me falta nada, yo tengo todo. Qué tremendo esto, ¿no? Podemos ver en esa persona un corazón arrogante y altivo. Jacob, en cambio, lo tiene todo, porque el Todopoderoso estaba con él, ¿sí? Son dos cosas muy diferentes. Esaú tenía suficiente tengo yo, pero Jacob lo tenía todo. Eso es lo más importante. Es como en este tiempo, muchos podrán tener suficiente, muchos tendrán muchas riquezas, muchos tendrán muchas cosas materiales y quizás económicamente serán muy solventes, pero ¿será que tienen al Creador? ¿Será que verdaderamente el Creador está con ellos? Y esto hablándolo en diferentes dimensiones, puede ser dinero, cosas materiales, en el ministerio, puede ser en diferentes dimensiones, no solamente hablándolo de lo material o de lo económico, ¿sí? Pero realmente el Padre está con esas personas. No es lo mucho que tengamos, no es lo suficiente que creamos tener, es que el Creador esté con nosotros. Acá podemos ver a Jacob y a Esaú, dos hermanos, pero muy diferentes. Un Jacob bendecido por la mano de nuestro Abba Kadosh. Otro, Esaú, sí, que tenía suficiente, como él dice, pero que caminaba en transgresión. Eso es ahí un testimonio para nosotros. Sí, que puede tener mucho, sí, también habla la Escritura de las riquezas del impío. El impío también tiene riquezas, ¿verdad? Vamos a ver qué dice el verso 10 ante la respuesta de Esaú. Suficiente tengo yo, o yo no lo necesito, quédate tú con eso, yo tengo mucho. Mire lo que le dice Jacob. Jacob le dice, no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Yahweh, pues que con tanto favor me has recibido. He aquí el por qué decíamos de que el Todopoderoso estaba en el asunto, de que el Todopoderoso estaba en medio de estos dos hermanos. Al momento del encuentro, ¿quién estuvo allí? Jacob lo dice,
he visto tu rostro como que si hubiese visto el rostro de Yahweh. O sea que el resplandor, la manifestación del Padre estuvo en medio de esos dos hermanos cuando se dio el encuentro. ¿Sí? Entonces, ¿quién cambió? ¿Quién mudó? Ese rostro de Esaú que venía lleno de ira, lleno de odio a querer matar a su hermano Jacob, lo cambió el Todopoderoso. Y en vez de un rostro lleno de odio, lleno de ira, lleno de todo aquello que traía muerte, el Padre lo cambia. Y lo que vio Jacob fue un rostro diferente. Mire, ¿quién cambia toda la situación? Esa atmósfera fue el Todopoderoso. Y eso es lo que hace con nuestras vidas. A veces nosotros tenemos miedo de afrontar alguna situación. A veces nosotros tenemos miedo de enfrentar una realidad, pero porque queremos ir en nuestra carne o porque estamos mirando solo con nuestros ojos naturales y no alzamos nuestros ojos a los montes para pedir la ayuda y el socorro de nuestro Padre. Y Él es el que va a cambiar. Ay, Santo de Israel, mire, hoy el Padre me dice esto. Hay quienes quieren hacer un negocio, pero quieren ir en su carne, ¿verdad? Es su naturaleza. ¿Quién va a cambiar esa atmósfera? ¿Quién va a cambiar el rostro? Es decir, ¿quién va a cambiar la situación para que se dé a tu favor? Lo va a cambiar el Todopoderoso. Él es el que va a cambiar esa situación. Él es el que va a cambiar. ¿Para qué? Para que esa persona con quien tú tienes que encontrarte, con quien tú tienes que hablar, ¿verdad? El Padre esté en medio de esa situación y Él obre a tu favor. No vayas en tus fuerzas. Ve conforme a la instrucción del Padre, pidiendo y clamando la ayuda. Vemos acá que Jacob dice, he visto tu rostro como que si hubiese sido, como si hubiera visto el rostro de Elohim. Es decir, en ese momento la atmósfera estaba rodeada de la presencia del Padre. El Todopoderoso provocó un encuentro en Shalom como Jacob se lo había pedido. Y él fue el que cambió no solo el rostro, sino el corazón para que se dé ese encuentro. ¿Por qué digo que para que se dé ese encuentro? Porque no cambió el corazón de Esaú en cuanto al odio hacia Israel. Eso sigue hasta ahora. Pero en cuanto a este encuentro, en cuanto a este momento para que las cosas se den en Shalom, lo hizo el Todopoderoso. Muchas veces usted tiene que ir a algún lugar y dice, no, pero es que no se va a dar. Tienes que cerrar una negociación. ¿A quién estás clamando para que te ayude en esa negociación? ¿A quién estás clamando para que te ayude, para que el Padre te dé de su gracia? Cuando decimos, Padre, dame de tu gracia, dame de tu favor, es porque estamos clamando a Él y Él va a estar en medio de esa situación para que todo se dé, ¿verdad?, en justicia y a favor tuyo. ¿Sí? Entonces vemos acá que Jacob le insiste en que reciba los regalos. Y esto me lleva a mostrar algo interesante. Es que no solamente fue el que quería comprar, no solamente es ver que era el regalo y ya, o que quería comprar el corazón de Saúl, no. Él le dice, acéptalos, porque ya se habían abrazado, ya se habían besado, ya habían llorado. Jacob pudo haber dicho, bueno, hermano, si no quieres los regalos, pues ni modo. Pero vemos que el corazón de Jacob fue diferente. Él dijo, no, hermano, acepta mis regalos, porque de todo corazón yo te los he traído. Acéptalos. Jacob deseaba una verdadera reconciliación con su hermano. Y es más, él dice, yo vi tu rostro tan cambiado. Ese no era el rostro que venía cuando estaba a unos metros antes de que nos encontremos. Ese rostro que vi antes de inclinarme a tierra era un rostro que venía a matarme, era un rostro que traía muerte. Pero cuando te acercaste, yo vi un rostro diferente. Fue el Todopoderoso quien cambió tu rostro. Y podemos darnos cuenta que quién es el que cambia, quién es el que muda. Es el Todopoderoso, amados hermanos. ¿Sí? Entonces vemos acá que nuevamente nos muestra que era el Padre Eterno en medio de estos dos hermanos. ¿Para qué? Porque Él impidió que Saúl le haga daño a Jacob. Él permitió que Jacob pueda cruzar
al otro lado, a donde tenía que avanzar, a la casa de su padre en Shalom, tal como fue el voto que hizo Jacob cuando le pidió, y ahora lo estaba cumpliendo nuestro Padre Celestial. Él fue el que tomó en sus manos esta situación. Verso 11, nuevamente le dice, en el verso 10 ya vimos que le dice, acepta, hermano, mi presente. Y en el verso 11 nuevamente le dice, acepta, te ruego, mi presente que te he traído. Pero aquí le añade algo más. Le dice, porque Yahweh me ha hecho merced. O sea, porque el Todopoderoso me ha bendecido. Y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él y Esaú lo tomó. Se dice que en la tradición, en la costumbre de estos pueblos era que, ¿verdad? Y el pueblo hebreo es que te insistía 3 veces. Y esa insistencia era la forma de decirte, te lo estoy diciendo de todo corazón. Si tú lo decías una sola vez era como que, bueno, esperando que ya digas no, gracias. Y que entonces, bueno, me lo regresas, es mío. Él insiste 3 veces, ¿verdad? Para que Saúl lo tome. Pero hay algo importante acá que nos hace ver. Lo que le dice Esaú a Jacob, no crea que está escrito en vano. Cuando le dice, es el Todopoderoso que me ha bendecido. Todo lo que tengo acá es mío. Qué importante es cuando nosotros podemos decir, todo lo que tengo es lo que el Todopoderoso me ha bendecido. Todo es mío porque Él me lo ha dado. Es decir, aquí Jacob le estaba diciendo, mira, nadie me lo ha regalado, yo no le he quitado a nadie. Todo lo que ves aquí es porque yo he trabajado, es porque el Creador me lo dio. Sí, él tuvo que emplear sus manos, pero el Creador se lo entregó. Y eso es un testimonio para nosotros, porque quizás usted todo lo que tiene es suyo, porque le tocó trabajar. Jacob también tuvo que trabajar para que el Creador le dé la bendición. Pero él le da todo honor y gloria al Padre. Le dice, porque el Todopoderoso me ha dado, porque el Todopoderoso me ha bendecido. Todo acá es mío porque Él me lo puso en mis manos, ¿sí? Entonces, miremos algo importante, ¿sí? Miremos algo importante que es darle la gloria al Todopoderoso. Punto 1, que todo lo que tenemos es porque Él nos bendice. Que nos toca trabajar, sí, de diferentes formas, nos toca trabajar, sí, pero al final todo viene por la mano del Creador. Todo viene por su bendición, ¿sí? Entonces, miremos acá a este hermano Esaú, ¿sí? Mostrándose con su forma altiva, diciendo, suficiente tengo yo. En cambio, vemos acá a un Jacob diciéndole, el Todopoderoso me ha bendecido. Y todo lo que tengo acá es mío. Miremos qué diferencia entre estos dos hermanos. Y así también para con nuestra vida. Que no sea usted diciendo esto es mío porque es la herencia de sus padres. Eso usted no lo trabajó. Eso no es suyo porque el Padre le dio una bendición. Yo no puedo decir que es bendición del Creador cuando alguien me regaló algo. Yo no puedo decir que es bendición del Creador, ¿cierto? Cuando usted dice, es que me compré tal cosa, ¿verdad? Y dice, ay, Dios me ha bendecido porque me compré este carro. Pero resulta que tiene que pagar ese carro cada mes y el dinero no le alcanza y no tiene para pagar y se está quejando cada mes. Eso no puede ser bendición del Creador. La bendición del Padre no añade tristeza. Aquí Jacob no estaba con tristeza, le estaba diciendo, hermano, yo te entrego, yo te doy, porque todo lo que tengo ha venido de mano del Padre. Él me ha bendecido, Él me lo ha entregado, ¿sí? Y le estaba haciendo mirar algo a Esaú. Ya vamos a ver qué pasa con Esaú, ¿sí? Entonces, acá le estaba diciendo, ¿sí? Tengo todo lo que tengo por causa de el Creador. Se dice que Esaú era una persona que despojaba por la fuerza de las armas, ¿sí? Se dice que Esaú era aquel que tomaba por la fuerza lo que quería y lo despojaba, es decir, era un ladrón, ¿sí? Robaba. Entonces, sí, Esaú pudo tener muchas riquezas.
Esaú pudo haber despojado y tenido mucho en ese momento, que le dice, yo tengo mucho, pero ¿de dónde vino todo aquello que tenía Esaú? En cambio, lo que tenía Jacob era la bendición del Todopoderoso. Deuteronomio capítulo 2, verso 22 dice, de la misma forma como habían hecho los descendientes de Esaú, que vivían en Seir, que aniquilaron a los horeos de delante de ellos, pues los invadieron y vivieron en su tierra hasta ahora. Es decir, Esaú era aquel que despojaba, aquel que tomaba por las fuerzas, aquel que usaba sus armas, aquel que si le tocaba matar, mataba para tomar algo para él. Muy diferente a su hermano Jacob, que lo que tenía venía como bendición del Todopoderoso. ¿Y qué estaba haciendo acá Esaú? Menospreciando a su hermano. Le dijo, yo tengo mucho, no necesito lo que tú tienes, lo que me quieres dar, quédatelo para ti mismo, que yo tengo bastante. ¿Sí? Entonces podemos ver acá a un Esaú despreciativo, a un Esaú, ¿verdad? Que no quiere tomar de aquel que ha sido bendecido por el Todopoderoso. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchos que pueden ser así, como Esaú, arrogante, menospreciando a un Jacob, ¿verdad? O a un Israel que ha sido bendecido por el Todopoderoso. ¿Por qué? Porque creen que por su prepotencia, por su arrogancia, tienen mucho. Pero realmente, ¿sí? No es el que mucho tiene, ¿sí? No es el que tiene mucho el que es feliz. Feliz es el que tiene lo que ahora tiene y que con eso es suficiente para ser feliz para con el Padre, ¿sí? Entonces, miremos acá ese acepta, te ruego, mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced. Todo lo que tengo aquí es mío. Jacob lo dice con humildad. Le dice que lo que tenía era por causa del Abacadosh. Y es que la bendición del Padre no añade tristeza. No puede ser bendición algo que te lleve a quebrantar las instrucciones del Todopoderoso. ¿Qué tal un Esaú matando para tener riquezas? ¿Qué tal un Esaú mintiendo para tener riquezas? ¿Qué tal un Esaú, verdad, tomando por la fuerza para tener algo? ¿Qué tal un Esaú en este tiempo quebrantando las instrucciones para tener dinero? ¿Qué tal alguien diciendo soy bendecido y está trabajando en Shabbat? Está quebrantando instrucciones, porque el Padre jamás nos llevará a quebrantar instrucciones para darnos una bendición, ¿sí? Esaú manifiesta lo que había en su corazón, soberbia. Aunque las palabras parezcan que no dicen mucho, la realidad es lo que cuenta con el tono de voz que sale de su corazón. Humilde o con soberbia. Eso lo podemos medir, ¿verdad? Vemos acá que el Todopoderoso dice que resiste al soberbio, al altivo. Y les quiero decir algo. La soberbia y la altivez es la plataforma de Satanás para sostener al que cae en su juego. Muchas personas creen que la arrogancia, la altivez, ¿verdad? Y les va bien por mucho tiempo, por lo que tienen, por el dinero, por sus posesiones. Pero la arrogancia, la altivez, el orgullo, es esa plataforma que Satanás emplea para que cuando caiga el altivo y el orgulloso se dé muy duro golpe allí. Proverbio 16:18 dice, el orgullo viene antes de la ruina, la arrogancia antes del fracaso. Israel nos enseña esto, a ser humildes, ¿sí? Hasatán es el que introduce en el corazón del creyente altivez, orgullo y soberbia. Esa es su rama, esa es su forma de actuar, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando el creyente cae? ¿Sí? Ha ignorado las maquinaciones de Satanás. La soberbia no va a durar por mucho tiempo. Preparémonos cada día para cultivar esa humildad, ¿sí? Y recordemos que humildad no tiene que ver con pobreza, sino con riqueza del corazón. A veces creemos que
Ah, es humilde aquella persona que es pobre. Pobrecito es humilde, ¿sí? La palabra humilde en hebreo proviene de una raíz que significa inclinarse, que significa mansedumbre. Y podemos ver a un Jacob que se inclinó 7 veces. Sí, se inclinó, podemos decir. Yo no digo que se inclinó ante Esaú. Esaú estaba muy lejos. Él se inclina pidiendo ayuda a los montes, mirando a su creador, mirando a su socorro, mirando al Shomer de Israel. Y él recibe la ayuda. Pero también él muestra la humildad ante el creador. Él también muestra su humildad a pesar de que fue muy bendecido por el Padre, muy bendecido por nuestro Abacadosh. Él estaba ofreciendo presentes, sí. Y no como una forma de comprar el corazón de Saúl, no, sino más bien mostrando que estaba dando de lo que el Creador le había dado. Por eso él dijo, todo lo que tengo es mío, pero primero dice, porque el Creador, el Shaddai, el eterno Elohim de Israel, me lo ha dado. ¿Sí? Humildad, que significa inclinarse, se refiere también a la capacidad de derribar el ego propio, aceptar las dificultades, contener la ira y tomar decisiones razonables en tiempos de crisis, en tiempos difíciles. Porque a veces creemos que humildad simplemente es, yo soy humilde, pobrecito. No. Una persona humilde, ¿sí?, muestra esa capacidad para derribar ese ego que está dentro de esa persona. Esa persona humilde va a tomar esas dificultades que se le presenten y con humildad va a acercarse al Creador para que le ayude a resolver. Esa persona humilde va a saber tomar decisiones razonables cuando vengan momentos de crisis. Y si nosotros leemos en la historia de las Escrituras, los grandes líderes poseían estas cualidades, ¿sí? Y bueno, terminando, vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a terminar de leer estos versículos, ¿verdad? Y vemos acá que Esaú y Jacob nos muestran algo interesante. Esaú nunca cambió su corazón con Jacob. Su gesto solo fue una emoción y no una reconciliación, no un perdón, no un teshuvah. Y esto nos muestra también un testimonio que no siempre los regalos van a cambiar el corazón de alguien. Solo será una emoción, pero no un perdón. Más adelante en esta porción de Génesis mismo, en este libro de Torá, vamos a mirar algo importante de Joseph. De este Joseph, el hijo de Jacob, quien perdonó a sus hermanos. Y eso sí es un perdón. Vamos a ver cómo, ¿verdad? Vamos a mirar a este hijo, a este Joseph, que perdonó a sus hermanos del odio, de la envidia, el que le metieron en la cisterna, el que le ofendieron, el que fue esclavo, el que lo encarcelaron. ¿Sabe por qué? Porque él entendió el propósito y él perdonó y no se acordó más de lo que sus hermanos le hicieron. Cuando les decía que este es un testimonio para nosotros, el encuentro entre Esaú y Jacob, que ninguno de los dos recordaron el pasado, que cuando ellos se encontraron, ¿verdad?, para que el padre provocó este encuentro para que ellos puedan cerrar ese ciclo, o sobre todo Jacob, ellos no se recordaron. Ninguno le dijo, tú me dijiste, él me dijo, mi mamá me mandó, mi papá me dijo, no, nada. Y vemos en la vida de José, más adelante lo vamos a ver eso en Génesis 45, solo les voy a dar una porcioncita, que está en el verso 5 de Génesis 45, dice que José le dijo a sus hermanos, no se entristezcan ni les pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me ha mandado Yahweh. Es decir, esto nos muestra un verdadero perdón. Y nosotros, al igual que José, es que necesitamos llegar a esa estatura del perdón, de no recordar por qué me tocó pasar tal situación, por qué me tocó pasar tal acontecimiento, es que me hicieron esto, es que mis hermanos, es que mi papá, es que mi mamá. Mire, hay gente creyente que toda su vida se pasa acordándose, es que yo crecí sin papá, es que mi papá me abandonó, es que mis hermanos me hicieron esto, es que me señalan, es que me critican y es que me dicen. Y el creyente nunca crece.
No ha crecido porque no ha alcanzado una madurez espiritual. Porque nunca ha habido un teshuvá, porque sus lágrimas solo han sido lágrimas de remordimiento, de emoción, llenos de, en ese momento, palabras del alma, pero no porque ha hecho un teshuvá. Para nosotros mirar un Jacob o un Jacob y más adelante un José es no recordar más las cosas del pasado. Es no recordar por qué. ¿Qué tal usted mirando a un José? ¿Por qué ustedes, hermanos, me vendieron? ¿Por qué ustedes me metieron a la cisterna? ¿Por qué? Por su culpa yo fui esclavo. Por su culpa me metieron a la cárcel. Vemos a un José que él no recordó nada de esto. Y a esa madurez espiritual es que necesitamos llegar. Porque la palabra nos sigue recordando, no traigas a la memoria cosas del pasado y aquí yo quiero hacer cosas nuevas, pero resulta que nosotros la recordamos. Ay, no, es que yo crecí sin padre, es que yo crecí sin amor de un padre. Y ese cuento lo tenemos de años. Y no permitimos que el Padre haga una obra en nosotros. Ay, no, ¿qué tal una mujer? Es que a mí me abandonaron, es que crecí sola con mis hijos, es que a mí nadie me ayudó con mis hijos. ¿O qué tal alguien? No, es que en el ministerio nadie me ha ayudado, a mí me dejaron sola. Si nosotros vamos a seguir quejándonos, no vamos a permitir que el Padre haga una obra en nuestras vidas. El verdadero perdón es no acordarte más de las cosas pasadas, no acordarte más de lo que ya aconteció, porque entonces tú no permites que el Padre haga cosa nueva en tu vida y Él quiere hacerte Israel, Él quiere hacerte heredero de las promesas, pero cierra esos ciclos del pasado y ciérralos verdaderamente con un teshuvá. José tuvo que hacer ese teshuvá, perdonar a sus hermanos y perdonarles y no acordarse nunca más. Que podamos entender el propósito, que todo lo que nos ha acontecido, sí, al final fue bueno. La palabra dice que a los que amamos a Elohim, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es por causa del propósito por el cual fuimos llamados. Dejemos de quejarnos y más bien alcemos nuestros ojos. Es decir, vayamos a una dimensión espiritual diferente y miremos por qué nos ha acontecido tantas situaciones en nuestra vida. Es causa del propósito. Es causa de lo que el Padre quiere hacer con nosotros, pero permitamos que Él obre. Que permitamos y podamos decir como José: hermanos, no se entristezcan. Usted se imagina a los hermanos de José tristes viéndolo ahí y ellos confrontados: a este lo vendimos, lo metimos a la cisterna. Y él le dice: hermanos, no se pongan tristes y ni les pese haberme vendido. Tranquilos, hermanos. Yo he entendido todos los propósitos. Entendí lo que el Padre Eterno tiene con mi vida. Hermanos, no se sientan mal. ¿Usted se imagina todo eso? Y él dice: porque Yahweh me envió acá para preservación de vida. Cuando tú entiendes que lo que has pasado en tu vida es a causa del propósito, vas a dejar de quejarte y vas a darle gloria al Padre. Y vas a decirle: era necesario el dolor, era necesario el odio, la envidia, la mentira. Era necesario que me metan a la cisterna. Era necesario que pase todo lo que me aconteció pasar. Usted se imagina diciendo a José: es que mi padre nunca me buscó. Es que mi padre me abandonó. Es que mis hermanos nunca me amaron. Es que yo crecí sin papá. Usted se imagina a José lamentándose todo el tiempo: es que crecí sin papá. Es que yo sin ver la figura de papá, ¿cómo iba a ver en Faraón la figura de padre? Pero para eso tenemos un padre. Si alguien se sigue quejando de que el papá lo abandonó, de que no ha tenido padre, es porque no ha conocido la paternidad de nuestro Abacadosh. Es porque todavía no ha entendido que Él quiere ser padre, no solamente Dios, sino padre para ti. Aquel que sigue quejándose de paternidad. Mire, hay gente que vive envuelta en la manipulación de Jezabel. Porque Jezabel manipula. Ay, es que pobrecita o pobrecito, no has tenido papá. Mira, por eso tú tienes que sentirte así. Es que nadie te entiende que tú no has tenido papá. Es que nadie te entiende que tú has crecido sola o solo. Es que nadie va a entender tu dolor. Sacúdase hoy. Alce sus ojos a los montes y comience a mirar de dónde viene su socorro. Tome al Creador de la vida. Tome la paternidad que el Padre le está dando y suelte toda manipulación de Jezabel, que todavía lo tiene en lamentación. Usted es un Israel, usted es un heredero de las promesas del Todopoderoso, pero es necesario que hoy empecemos a alzar los ojos a los montes, porque desde ahí viene nuestro socorro. Comencemos a pedirle al Padre que Él nos ayude, que el Todopoderoso sea entregándonos en este tiempo
ese avanzar hacia el nuevo ciclo. La próxima semana estaremos mirando otra porción muy interesante. No nos perdamos. Un fuerte abrazo a todos y nos vemos el miércoles. Shalom, shalom con todos.